¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándoles en este conversatorio organizado por Audiovisuales de la UCA, y nos encontramos en esta oportunidad en una de las salas de la Biblioteca Padre Florentino Idoate, por supuesto, de la UCA. Y en esta ocasión, la temática que vamos a abordar para ustedes es reformas a la Constitución de El Salvador, pero vamos a centrar nuestra mirada en la reforma específica del artículo 248. Y para hablar de esta temática se encuentran con nosotros Ruth López. Ella es abogada y también es jefa del Departamento Anticorrupción de Cristosal. Estará también José Marinero. Él es abogado, es especialista en políticas públicas, pero también es docente, al igual que Ruth López, de esta universidad. A los dos les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es un placer estar con usted, Herminia, con José y por supuesto con el público. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buen día. Bueno, entonces en este espacio queremos discutir, ya hemos dicho, reformas a la Constitución, pero nuestra mirada centrada en esta reforma al artículo 248. Y queremos, ¿verdad?, para poder ponernos en contexto un poco, decir que la anterior legislatura habría dejado la mesa servida, la mesa preparada, para que la nueva asamblea entrante, también dominada por el partido en el gobierno, pudiera realizar estas reformas. Pero en un primer momento, conocer lo que se hizo, el procedimiento de reforma a este artículo, ¿gozó de legalidad? Yo quisiera que nos comentara. Bueno, definitivamente no. Debemos recordar que el diseño constitucional salvadoreño plantea que para una reforma constitucional, cualquiera que sea, vamos a empezar por ahí, se requiere de la integración de dos asambleas legislativas. Es decir, en un primer momento se adopta un acuerdo de reforma constitucional, que es lo que supuestamente ocurrió el 29 de abril, y después viene una fase de ratificación de ese acuerdo. Sin embargo, para llegar a ese primer momento al acuerdo, esto debió haber ocurrido antes del proceso electoral, porque, por supuesto, tiene que haber pasado toda una fase de información a la ciudadanía, en la cual la ciudadanía toma la información que le dan los diputados, los que están en ese momento, y por supuesto quienes también pretenden reelegirse o quienes pretenden acceder al cargo, para conocer, para que conozca y adopte con su voto una posición frente a ese acuerdo de reforma. Si la ciudadanía pues apoya a quienes promueven la reforma, pues votan a favor de ese partido, de esas propuestas, y si no lo hacen, simplemente o no votan o toman una decisión distinta de apoyar a otros candidatos o candidatas. Eso no ocurrió, y eso demuestra una falta de honestidad por parte de este grupo de personas que promueven esta reforma constitucional, porque llevan la reforma hasta 2 días antes de ese periodo en el que supuestamente podrían haberlo hecho, cuando, insisto, realmente esto tenía que haber ocurrido previo al proceso electoral. Entonces, definitivamente, solo llegar al primer paso ya está corrompido el proceso, está sucio, o sea, no es un proceso limpio e insisto, es parte de una posición deshonesta de los diputados de la Asamblea Legislativa de esa conformación 2021-2024. Pero ¿por qué, José Marinero, se hace? ¿Por qué no se respeta el proceso que ya ha descrito Ruth? Es lo que se hubiese esperado. Claro. Yo creo que también hace falta decir algo importante para el público que nos está escuchando, y es que la reforma a la Constitución, el procedimiento de reforma a la Constitución es en sí mismo un mecanismo de protección de la Constitución. Dado que la Constitución es la norma máxima del ordenamiento jurídico salvadoreño, donde están contenidos los principios, los valores más importantes del sistema jurídico salvadoreño. El propio constituyente diseñó un mecanismo de reforma más complicado, más rígido, si se quiere, para que la reforma de la Constitución no ocurriera todo el tiempo y no ocurriera por caprichos. Y se requiere este procedimiento que antes ha descrito Ruth. Entonces, está diseñado justamente para que no se rompa esa Constitución y la Constitución perdure en el tiempo y siga constituyendo, digamos, una especie de
de fundamento, de basamento del Estado salvadoreño, de la República. ¿Por qué? Porque ahí está la manera como se ejercen los poderes, cómo se distribuyen esos poderes, cómo se controlan esos poderes, pero sobre todo ahí está contenido el gran catálogo de derechos que tenemos los ciudadanos salvadoreños en la Constitución, ¿verdad? En el texto de la Constitución. Ese es, digamos, un tema importante de contexto para recordar por qué esto es tan importante, por qué estamos hablando de esta reforma del 248. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Bueno, yo creo que no hay forma de hablar de esta reforma a la Constitución hecha 2 días antes de que la Asamblea terminara su periodo de 3 años sin mencionar, sin aludir a lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Y lo que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido el avance de un proyecto de corte claramente autoritario, que ha concentrado el poder, los poderes, en manos de una sola persona o de un grupo muy pequeño de personas. Esa concentración del poder ha ocurrido incluso de facto, fuera de los cauces de la legalidad. En esa concentración del poder se han eliminado los controles usuales y habituales que tienen aquellos que ejercen el poder ejecutivo. Por ejemplo, podemos decir con toda tranquilidad, además está bastante documentado, que ya no hay manera de controlar institucionalmente el ejercicio del poder ejecutivo. Eso ha ocurrido en los últimos 5 años y ha ocurrido por la vía de reformas legales express, ha ocurrido por la vía de la fuerza incluso, como por ejemplo cuando se desmantela a la Fiscalía General de la República, cuando se desmantela al Tribunal Máximo de la Constitución, nuestra Sala de lo Constitucional. Ha ocurrido por vía de intimidación a aquellos titulares de instituciones que estaban llamados a controlar el ejercicio del poder del Ejecutivo. Lo cierto es que ahora, a mediados de 2024, el poder está desbalanceado y está concentrado en manos de una persona o de un grupo muy pequeño alrededor de esta persona. Entonces, esta reforma del 248 debe ser leída en esa clave. Forma parte de este proyecto de concentración del poder y, por tanto, de retroceso en los derechos ciudadanos. Ojo, que esa es la consecuencia de la concentración del poder. Cuando una sola persona concentra el poder, cuando un solo grupo concentra el poder, ello va en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Porque el poder, digamos, se vuelve asimétrico en relación a la ciudadanía y la ciudadanía pierde la posibilidad de controlar cuando hay abusos de este poder. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es la formalización, la consolidación de ese proyecto que hemos visto desarrollarse de manera inusitadamente rápida en los últimos 5 años. Y esa formalización va a ocurrir mediante el cambio de las reglas. ¿Y cuáles reglas son más importantes? Pues las reglas de la Constitución. Y entonces esta reforma del 248 se explica por la necesidad de controlar la manera como se reforman las reglas más importantes del Estado. Y eso es lo que contiene el artículo 248 de la Constitución, el mecanismo de reforma de la propia Constitución. Entonces, a partir de esta reforma, una vez entre en vigencia y sea ratificada seguramente por esta legislatura que acaba de comenzar sus funciones, lo que va a suceder es que esencialmente la legislatura controlada por Nuevas Ideas va a poder reformar la Constitución de un día para otro. En una sesión esencialmente o en 2 sesiones, en un día va a poder reformar la Constitución a su antojo, a su capricho. Y ese antojo y ese capricho, a partir de lo que hemos visto en los últimos 5 años y la evidencia que hemos recogido en los últimos 5 años, responde al capricho y al antojo de un individuo que en este momento controla los designios del Estado y de la ciudadanía. Iniciábamos diciendo que justamente la asamblea saliente es la que habría dejado la mesa servida para la legislatura que ingresaba el 1 de mayo. Pero si hacemos una lectura más amplia, el expresidente de la República y ahora pues que participa nuevamente, uno ya no sabe ni cómo llamarles, había estado ya trabajando en esta temática por el año 2020, ¿verdad? Y luego se presenta ya un proyecto formal, un grupo que iba a dedicarse a analizar la Constitución.
Se había hecho entonces un trabajo previo porque se tenía en la mira justamente apostarle a lo que nos estamos enfrentando ahora. Ese proceso de reforma, aunque no fue un proceso formal, hay que decirlo, esto nunca tuvo una iniciativa según el procedimiento establecido en el artículo 248 a partir de 10 diputados. Eso nunca ocurrió y se cuestionaba mucho digamos, la legitimidad de todo ese proceso. Quedó en el olvido. Es decir, de ahí podrán retomarse, no sé, para posteriores reformas constitucionales a partir de que eventualmente se ratifique y que posteriormente entre en vigencia esta reforma constitucional que han realizado, que están en el proceso de realizar, y podrán retomar algunos elementos de ahí. Ahora, si eso va a ocurrir o no, yo creería que cuando se hizo aquel proceso todavía se estaba pensando en un proceso regular de reforma constitucional. Pero lo que hemos visto y lo que ha ocurrido es realmente toda una irregularidad, porque además debemos recordar que el 248, el artículo 248, es un artículo pétreo en sí mismo, precisamente porque es una protección para la Constitución y, por supuesto, en esencia, para los derechos y el control del poder. ¿Qué significa que sea pétreo? Pétreo significa que no es reformable. Es decir, ahí está, digamos, no solo el procedimiento de la Constitución, de la reforma constitucional, sino también lo relacionado a la alternabilidad, lo relacionado al territorio y lo relacionado, por supuesto, al sistema político, al régimen político de un país. Además, hay otras cosas que no pueden ser reformados, como los derechos mismos que ya han sido alcanzados, que han sido reconocidos, porque los derechos son progresivos, no son regresivos, es decir, no podemos tener menos. Sin embargo, todo esto, que se consideraba pétreo, inamovible, no tocable, por parte de la reforma, ya fue tocado porque en este caso lo que están haciendo es reformando el procedimiento de cómo modificar la Constitución. Si se toca un artículo pétreo, entonces se puede... Claro, cualquier cosa. Y el punto es que recordemos lo que ocurrió hace un año con la reforma del artículo 291A del Código Electoral. ¿Qué hicieron? Lo que quitaron fue el candado para poder reformar y se produjeron así las reformas electorales durante todo el proceso electoral. Exactamente es lo mismo con un agravado, porque aquí lo que tenemos es, a partir de una construcción de protección de la Constitución que radica en el artículo 198, si quito esa protección podría ser reformada cualquier cosa en menos de 24 horas. Entonces, creo que ese proceso de reforma que había sido, digamos, irregular porque no había tenido todo un proceso de finalización y además no había tenido un origen de acuerdo a lo establecido en la Constitución, que tendría que venir no solo de las amplias discusiones de la ciudadanía, sino también que llevara todo el proceso de introducción a la Asamblea Legislativa por parte de 10 diputados, etcétera. Eso no ocurrió. Pero voy a ir un poco más atrás. Debemos recordar que esta asamblea, que culminó 2021-2024, tuvo en sus manos el poder de incluir en la Constitución el derecho humano al agua y la alimentación, porque lo único que le faltaba era el siguiente paso, que era ratificar, y con la mayoría que poseía en ese momento, pues simplemente era llegar y hacer lo habitual, lo que siempre hacen, de apretar un botón. Y esto no lo hicieron. No hicieron vulnerando definitivamente las luchas de la ciudadanía por el reconocimiento del derecho humano al agua y de la alimentación en momentos tan críticos como los que vive nuestro país, de deterioro ambiental y, por supuesto, de una crisis económica que está afectando directamente a la población. Pero el mensaje o la narrativa hacia la población es que se está haciendo lo que la población está pidiendo. Eso y es ha pedido la por población supuesto, reforma al 248. Eso es parte de un discurso, de una narrativa populista, es evidente, ¿no? Primero porque se está encarnando en estos diputados la voz del pueblo. La voz del pueblo en ningún momento se ha pronunciado por una reforma constitucional, porque la voz del pueblo se ha pronunciado, por ejemplo, por los impuestos. La voz del pueblo se ha pronunciado por el derecho humano al agua. La voz del pueblo se ha pronunciado por el reconocimiento de otros derechos que no tienen que ver con la reforma constitucional para concentrar el poder. Por lo tanto, el tema pensiones, exactamente, el tema del Sistema Nacional de Salud, no solo de reconocer este derecho y garantía que pueda tener la salud, sino ampliar ese reconocimiento por todas las deficiencias que tiene el sistema.
Pero en ningún momento el pueblo se ha pronunciado por decir vamos a darle más poder al poder. Es decir, y además que esto pueda llegar a ser de manera indefinida. Eso no lo ha dicho el pueblo. Y se le ha otorgado a esta nueva Asamblea Legislativa 2024-2027 un poder constituyente, cuando es una simple asamblea. Es decir, no ha sido legitimada por el soberano para poder ser una asamblea constituyente. Exacto. A partir de lo ocurrido, ¿verdad?, el 1 de mayo y con esta reforma, ¿qué escenarios pudiéramos esperar en el mediano y largo plazo? Bueno, quizás antes de responder sobre los escenarios, quizás quiero enfatizar una idea que ha dicho Ruth antes, muy, muy importante. Creo que la ciudadanía debe advertir, debe darse cuenta de que la única reforma a la Constitución que emprendió este gobierno, en los 3 años que tuvo oportunidad de hacerlo, es una reforma que le permite concentrar aún más el poder. Eso creo que es una idea fundamental y eso indica la dirección general, y eso me va a permitir luego hablar sobre los escenarios del gobierno que viene. Esa es la primera idea. La segunda idea es que, por lo general, estas reformas a la Constitución, una vez son aprobadas, pero antes de ser ratificadas, pueden ser controladas. Según nuestro diseño de la Constitución, el Tribunal de la Constitución, la Sala de lo Constitucional, podría controlar, determinar si esa reforma es o no conforme a la Constitución. De hecho, hay una demanda en este momento que ha sido interpuesta para que esta sala que ha sido impuesta, evalúe o no si esta reforma es conforme a la Constitución. Y ya en el pasado, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho esa reforma no se ha hecho conforme al procedimiento que la propia Constitución establece. Y por tanto, la ha declarado contraria a la Constitución y la ha sacado del ordenamiento jurídico. Eso ha desaparecido en El Salvador desde el 1 de mayo del año 2021, porque ese tribunal que controla la constitucionalidad de las leyes, incluyendo aquellas que aprueban reformas a la Constitución, es un tribunal que ha sido impuesto por el propio Ejecutivo, mediante su legislativo que también controla. Entonces, digamos que esa sala ya no goza de independencia. Ese tribunal ha dejado de existir y en su lugar hay 5 personas que continúan usurpando esos cargos desde hace ya 3 años. Entonces, no hay manera de controlar que la ciudadanía pueda reclamar que esa reforma es contraria a la Constitución. Una manera realista de que se pueda controlar. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea es que, visto lo que hemos ya presenciado en estos 5 años, la Constitución ya incluso fue reformada de facto. La Constitución prohíbe en 6 artículos la reelección presidencial consecutiva. Y sin embargo, esa sala impuesta por el Ejecutivo, impuesta por el poder político, ha reinterpretado caprichosamente la Constitución y ha dicho que la reelección sí es posible, a pesar de que la Constitución lo prohíbe en 6 diferentes disposiciones. ¿Qué es lo que hizo? Reformó de facto, de hecho, la Constitución. ¿No? Entonces, digo esto porque creo que es muy indicativo de lo que estamos presenciando en torno al 248. El 248 y el ejercicio del ritual alrededor del 248 es una simulación para legitimar las reformas que vienen a continuación. Y ahí me permite hablar ya de los escenarios que vienen a continuación. Es decir, y digo que es una simulación porque, concentrado como está el poder en este momento, sin ninguna posibilidad de controles institucionales, este es un gobierno autoritario de corte dictatorial que no necesita de la aprobación de leyes o de reformas a la Constitución para hacer lo que hace. Y lo que está haciendo es simplemente apelando a la legitimidad que le brinda el derecho, y en este caso la Constitución. Y quiero dejar esta idea bien clara, quizás dicha de otra manera. La legitimidad es la fuente, la razón por la que la ciudadanía encuentra que algo es valioso y que debe ser obedecido, que algo le pertenece, que algo forma parte del orden establecido de las cosas. Esa es la legitimidad.
Entonces, este gobierno, al reformar la Constitución y pasar por el ritual de la reforma de la Constitución, lo que está diciendo es: lo que estoy haciendo, que parece que está al margen del derecho, en realidad sí está avalado por el derecho. Hasta las dictaduras más duras, como Corea del Norte, como Cuba, tienen constitución y reforman las constituciones también de vez en cuando para simular, digamos, que ha habido avances en torno a los derechos ciudadanos. Entonces, los escenarios que vienen hacia adelante, en el mediano plazo, creo yo que están relacionados con la evidencia que hemos recogido en estos 5 años. Y la evidencia que hemos recogido en estos 5 años lo que indica es que lo que viene es la consolidación de este modelo autoritario dictatorial. Las reformas que vienen hacia adelante son reformas que van a consolidar la propuesta autoritaria, que van a reducir los derechos ciudadanos, que van a eliminar completamente los controles al ejercicio del poder ciudadano, al ejercicio del poder político por parte del Ejecutivo. Eso es lo que hemos visto que sucede en la práctica en los últimos 5 años. Ningún dato de la realidad dice que lo que viene es una reforma democrática, una epifanía, digamos, democrática, en que de pronto la ciudadanía va a tener una voz sobre los asuntos públicos. No, por el contrario, lo que hemos visto que ha pasado es que cada vez más las decisiones municipales, legislativas, de cualquier órgano del Estado y agencia del Estado están concentradas en un individuo y el grupo alrededor de ese individuo. Esto es lo que viene ahora, nada más que se va a formalizar. Entonces, los escenarios, si quisiéramos resumirlos, es que lo que viene está, o lo peor está aún por venir. Creo yo que se resumirían estos escenarios de mediano plazo. Okay. Ruth, ¿estamos conscientes los salvadoreños justamente de estos escenarios a los que nos enfrentamos? Porque uno pudiera pensar, ¿entendemos los salvadoreños lo que significa las reformas al artículo 248? ¿Qué lectura hace la gente en su realidad cotidiana? Creo que no. Y parto de la misma reflexión que hacía Marinero en función de lo siguiente. Todo esto, la concentración del poder, a lo que lleva es a la pérdida de derechos, a más pérdida de derechos y por supuesto de la garantía de los derechos. Porque la concentración de poder lo que implica es que una ciudadana, un ciudadano, no tiene acceso a la justicia, por ejemplo, no está mediatizada su derecho a la defensa, por ejemplo, con una Procuraduría General que no garantice un derecho a la defensa oportuno, apropiado, pronto, etc. Y bueno, a partir de ahí podemos analizar cada uno de los derechos y vemos que lo que tenemos a partir de ese escenario son menos derechos y menos garantías. Pero además de eso, eso implica menos libertad. La función de las elecciones, una de las funciones de las elecciones es el cambio, ¿verdad? La posibilidad de cambiar de un gobernante. La posibilidad de que los ciudadanos decidan, ya no queremos a este, vamos a querer este otro, en función de la alternancia precisamente como principio constitucional. Esto deja de ocurrir cuando un país pierde y los ciudadanos pierden la posibilidad de ejercer el sufragio de manera libre. Y esto está condicionado no porque ya no existan elecciones, por ejemplo, sino porque esas elecciones no cumplen con esa función a partir del control del poder electoral. Y ya lo hemos visto en la elección anterior, por ejemplo, donde no hubo una equidad en la contienda, no hubo un árbitro electoral, no hubo una institución que ejerciera el control para decirle a los contendientes, especialmente a uno de ellos que violó todas las reglas, mire, eso no puede hacer. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hemos visto de la ciudadanía? Por ejemplo, muchas de la población, una buena parte de la población, no podemos decir toda la población porque no es cierto. Este gobierno que ha sido electo para ejercer a partir del 1 de junio fue electo con un poco más del 43% del total de los electores con capacidad de votar. O sea, no llega al 50%. ¿Y qué implica? Bueno, que los ciudadanos, creo que en su gran mayoría de los que votaron, han concedido, han cedido, han entregado en función de un supuesto éxito, y voy a explicar por qué digo supuesto éxito, de la seguridad, sus derechos
Es decir, ha sido entregado esos derechos y esa posibilidad de ejercer los derechos por tener más seguridad. Y es que definitivamente cuando uno ve la estadística, por supuesto, la gente advierte de que hay menos personas que han sido asesinadas por las pandillas, la circulación de las pandillas en los territorios es mucho menor. Eso no significa que el problema ya se ha desaparecido y nos da para hacer otro programa, pero el punto es que hay una renuncia. Es casi un sacrificio. Y yo creo que esto nos debe mucho la sociología, los antropólogos, nos deben mucho estudios sobre esto, porque es impresionante cómo incluso madres con personas detenidas advierten que la detención de su hijo es casi un sacrificio, y una renuncia frente al ejercicio de los derechos que ha tenido que ocurrir para tener más seguridad. Y aquí es interesante porque es un discurso instalado. La seguridad no puede estar o no está en contraposición con el respeto de los derechos humanos. Entonces, cuando usted me dice, ¿estamos conscientes? Definitivamente no, pero esto sobrepasa, esto no es un tema consciente, es un tema más que tiene que ver con el sentimiento, con la subjetividad, con el sentir de la población. Y claro, la gente no tiene, la mayoría de las personas, los conocemos por las estadísticas, un plato de comida en la mesa garantizado, no tenemos un derecho a la educación, un derecho a la salud garantizado, etcétera. Sin embargo, la gente advierte que con la disminución de homicidios puede hacer otras cosas que antes no hacía. Esto también se agota. Se agota porque, insisto, este discurso que aparentemente es contradictorio entre seguridad y respeto a los derechos humanos es un discurso instalado que no es real. Y por lo tanto, creo que también pasará factura eventualmente en algún momento. Claro, en la medida que se van perdiendo derechos y en la medida que se va perdiendo libertad, uno de los derechos afectados es el derecho de asociación, es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, creo que, por supuesto, va a ir una contradicción entre las necesidades de la ciudadanía, que van a ser cada vez más crecientes, porque el gobierno no está resolviendo los problemas esenciales de la población, frente a la contraposición del discurso de la seguridad como salvador de una nación que realmente está basado únicamente en la espectacularización de un servicio público, nada más. ¿En qué condición queda la frágil democracia que había en el país ante las interpretaciones caprichosas de la Constitución y esta primera reforma que tenemos de un artículo patrio? Bueno, quizás recordarles que la reforma al 248, cuando se ratifique, como hemos dicho antes, permitirá la reforma esencialmente de cualquier contenido de la Constitución, ¿verdad? Entonces, previsiblemente estas reformas que vienen van a ir en línea del proyecto autoritario y las finalidades que tiene este proyecto autoritario. Puede ser, como ya también aparecía en el proyecto de reformas liderado por el vicepresidente Ulloa en su momento, que algunas de estas reformas parezcan favorables, parezcan una ampliación de derechos incluso, e intenten incluso apelar a algunos grupos sociales que se van a ver reflejados o van a ver reflejados sus intereses y demandas en estas reformas. Pero no hay que dejarse engañar. Lo que importa es la intencionalidad del paquete de las reformas. Estas reformas, digamos, populistas que podrían ampliar aparentemente derechos, lo que están haciendo es simplemente legitimando el paquete de las reformas cuyo propósito principal es la consolidación y formalización de un proyecto autoritario. Y antes de responder la pregunta, quizás también enfatizo una idea sobre los escenarios que dejé antes pendientes. Yo creo que lo que viene en el mediano, corto plazo incluso, es la normalización de lo que está sucediendo. Y está relacionado con la pregunta que usted me hace. ¿En qué sentido normalización? En que gradualmente la narrativa e incluso la propia cultura ciudadana, democrática, si queremos llamarla, se va a ir transformando, vaciándose de esos valores que estaban relativamente pegados con saliva y se va a ir reemplazando por estos valores antidemocráticos del proyecto autoritario. Y se va a normalizar que la justicia ya no la llevan unos jueces, ya no la deciden los jueces, sino que hay que apelar
a la buena voluntad del presidente en redes sociales para que éste conceda una gracia, un favor a un ciudadano. Eso ya está sucediendo. Ustedes lo pueden ver cómo es más efectivo apelar en redes sociales a una justicia, a una gracia del Ejecutivo, que ir e intentar un proceso judicial para ayudar a auxiliar a una persona que está detenida injustamente. Y eso va a suceder en otros ámbitos de la vida, institucional, social, cultural. El vaciamiento de estos valores, de estos principios, de estas reglas democráticas, de diálogo, de trabajo frente a la ciudadanía por valores antidemocráticos, de trabajo a espaldas de la ciudadanía, de oscuridad en la gestión pública, de imposición en reemplazo del diálogo, y eso se va a normalizar. Ya está sucediendo. Entonces, ¿cómo queda la democracia, esa democracia que estábamos construyendo, bien o mal? Estábamos claro que tenía un montón de defectos. Pues lo que está sucediendo es que ese proyecto democrático, ese proyecto de construcción democrático imperfecto, claramente imperfecto, está siendo reemplazado por un proyecto dictatorial perfecto. ¿En qué sentido perfecto? Bueno, en que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo en dictadura hasta que tengamos que ejercer nuestros derechos, y ahí topemos con la realidad de que quien tiene realmente los derechos es aquel que ejerce el poder, y que los demás tenemos nada más concesiones, gracias o favores del que ejerce el poder. Entonces yo pensaría que por ahí va lo que va a suceder con la democracia. La democracia en El Salvador obviamente está también en las instituciones, pero está en la ciudadanía. No hay una democracia sin demócratas, ¿verdad? Sin ciudadanos que ejercen la democracia. Y el que haya instituciones autoritarias, dictatoriales, no hace que nosotros, por ejemplo, quienes conversamos en este momento, hayamos dejado de ser demócratas. Creo que hay que tener esa perspectiva siempre, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder gradualmente? Que la cultura ciudadana, la cultura cívica, la cultura democrática, esos valores que están en la ciudadanía, bien o mal, van a ser reemplazados gradualmente. Se va a ir normalizando esta cultura de valores antidemocráticos o de antivalores democráticos, y van a ser reemplazados por este formato, digamos, autoritario, ya no solamente en las instituciones, sino también en la cabeza, en los corazones de la gente en El Salvador. ¿En qué momento este proyecto dictatorial perfecto, verdad, que se está construyendo, puede llegar a desbalancearse? ¿Esto puede pasar o vamos a tener que esperar muchas décadas? Sí, para que eso yo ocurra? creo que es un proceso a mediano a largo plazo que tendrá que pasar desafortunadamente por el sufrimiento de la población, por las carencias de la población, porque esto es algo que no puede cambiar nadie más que los salvadoreños, que no podemos cambiar nadie más que los salvadoreños. O sea, nos corresponde a nosotros. Pero en la medida que las carencias de la ciudadanía pues se vayan haciendo más, digamos, más aletargadas, es decir, esa inactividad que pueda tener hoy la población, o incluso yo advierto que hay hasta cierta conformidad con la situación, porque además para los otros sectores sociales está esta otra visión de no hay nada que hacer. Pero lo cierto es que la población, las necesidades de la población son crecientes. Por lo tanto, tendrá que ser la ciudadanía la que un día diga hasta aquí, este es el límite. Y hay procesos que en esto que ha narrado José, que son muy preocupantes, que van desde el ámbito religioso, por ejemplo, de cómo esta conformación del poder divino y de la concesión de la gracia, de la libertad, de la concesión del derecho. Es impresionante cómo se ha llegado hasta ese momento de renuncia del derecho para ser requerido a una persona que no podemos olvidar que es un ser humano. Entonces, en un país donde hay tanta, según las encuestas, ¿no? Tanta población cristiana, ya sea católica o evangélica, pero cristiana, es contrastante todo este fenómeno de advertir en una persona casi que una divinidad. Esto tiene límites, porque al final son seres humanos y por supuesto hay fenómenos asociados a toda la concentración de poder
que también van mermando ese poder y van afectando al poder que está relacionado con la corrupción y con todas las redes, no solo de la corrupción, sino también del crimen organizado que se enerva en medio del ejercicio del poder. Entonces creo que, por ejemplo, los temas de corrupción son muy sensibles en este gobierno. Cada uno quiere tener su parte y cuidar su tajada, pero también hay unas contradicciones internas que ya se están advirtiendo. Entonces, ¿cuánto hay que esperar? Bueno, eso definitivamente solo la ciudadanía sabrá cuál es el punto de quiebre, de apoyo a un ejercicio de presidencia, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las elecciones, que son el mecanismo ordinario para que existan esos cambios y se expresen esos cambios, no necesariamente va a ser la herramienta para que se puedan producir. Y eso es un tema que hay que prestarle mucha atención, porque va a pasar, va a atravesar y atraviesa el ejercicio del derecho de asociación y de libertad de expresión de la población. Y claro, y como ya decía anteriormente, esto viene siendo cercenado desde ya hace algún tiempo, y por supuesto, siendo los derechos de la comunicación los primeros afectados cuando hay una entronización de un sistema dictatorial, no dudo de que en algún momento vaya a haber represión hacia la ciudadanía. Insisto, creo que es un proceso largo todavía, no es un proceso en el corto plazo. Vamos a vivir estos 5 años con más limitaciones de derechos bajo una apariencia y la normalización de estos procesos que vivimos. Sin embargo, bueno, también hay personas que no pensamos de la misma manera, que nos seguiremos expresando en la medida, por supuesto, que vayan ocurriendo los acontecimientos. Aprovecho, Ruth, también para preguntarle, ¿esta reforma específica al artículo 248 podría también estar abriendo la puerta a más violaciones a derechos humanos? Totalmente, porque incluso podría ser reformado el artículo 2, inciso segundo, el 3, inciso segundo, que son los que están suspendidos. O sea, realmente la población en estos momentos, con esa suspensión de derechos, que ya no es extraordinaria, sino que es lo habitual, hay una normalización ya de la suspensión del derecho, podría ser modificado de manera permanente. Insisto, toda la reforma del sistema penal ya tiene esa consecuencia, ¿no? Ya esa consecuencia ya existe, pero podría incluso ser constitucionalizada. Perfecto. ¿De qué manera, licenciado Marinero, podemos revertir? Ya Ruth planteaba, esto va a tener un tiempo, ¿verdad? No va a ser de manera rápida, de la noche a la mañana, pero ¿cómo pudiéramos revertir esta situación de normalizar situaciones que a todas luces son ilegales? Es decir, ¿cómo se irrespeta la Constitución de un país? Y las personas lo vemos como algo normal. Es que si yo respeto este documento máximo, ¿verdad?, de leyes, entonces se irrespeta la ley de patrimonio cultural y yo puedo hacer lo que quiera y nadie me dice nada porque yo no respeto el debido proceso. ¿Cómo, verdad, revertir este proceso? Por ejemplo, desde las aulas, ¿cómo formar ahora a estudiantes de derecho cuando no se respeta la Carta Magna? ¿Cuál es ese reto que ustedes tienen? Sí, es una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos? Yo creo que la pregunta es ¿qué hacemos juntos frente a lo que está pasándole al país, lo que está pasando a nuestros derechos? Mire, yo creo que el modelo efectivista de hacer proyectos rápidos, visibles, luminosos, llenos de luces de neón, tiene un límite, se agota. Lo mencionaba ya antes. Porque eso no responde a políticas públicas. No hay una reflexión, una planificación de largo plazo sobre qué necesita el país. Y sobre la marcha se va improvisando la gestión pública. Y bueno, en la improvisación a lo mejor les ha salido relativamente bien, o en apariencia bien, el área de seguridad, ¿no? Con todos los cuestionamientos sobre la veracidad de los datos y al margen, por supuesto, de la represión que eso significa, los falsos positivos de la gente que está detenida injustamente, el desmantelamiento de la justicia. Pero digamos que para la ciudadanía y su percepción, en términos de la seguridad,
eso les ha salido relativamente bien en la percepción ciudadana. Pero usted no va a poder controlar la economía a base de decretos, ni tampoco con la fuerza militar. No va a poder hacer crecer el país a base de enviar un batallón de soldados o de decretar que la economía debe crecer. Esa estrategia no va a funcionar en otras áreas de política pública. Y eso va a crear un agotamiento en la ciudadanía que va a exigir resultados que ya mencionaba antes Ruth. Mientras eso pasa, el agotamiento, digamos, del proyecto autoritario, dictatorial, creo que nuestra responsabilidad, y particularmente desde la perspectiva de la academia, es la creación de valores democráticos, el fomento y la formación de valores democráticos. Como esto, como la posibilidad de sentarnos a dialogar y discutir ideas, de transmitir estas ideas además a otro público, de confrontar aquello que pensamos que no es correcto, de encontrar que también podemos equivocarnos todo el tiempo y que en la construcción y en el intercambio de estas ideas pueden aparecer ideas mejores. Yo creo que la gran tarea pendiente que viene hacia adelante es la construcción de cultura democrática. Esto que ha sonado durante tanto tiempo como un trabajo marginal, creamos cultura cívica o cultura democrática, es una tarea fundamental en democracia. Tenemos que formar demócratas. Los demócratas no nacen espontáneamente, se forman en las aulas escolares, en las aulas de los colegios, en las aulas de las universidades. Y se forman ¿cómo? Pues con exposición a estos valores del diálogo, del respeto de las diferencias, de la sujeción a la ley, de la sujeción pareja a la ley de todos los que habitamos en un determinado país. Esos son los valores democráticos. El respeto de las diferencias, por ejemplo, que es tan crucial, ¿verdad? Que no nos han enseñado a respetarnos, aunque pensemos diferente, desde las aulas de los colegios. Yo creo que la gran tarea, y con esto termino, creo que tenemos que hacer adelante, y esa es la salida, lenta, poco sexy si se quiere, digamos, no es una salida rápida, no es una salida inmediatista, va a ser formar ciudadanos. Y para formar ciudadanos hace falta gente que esté dispuesta a salir al encuentro en las aulas universitarias, en las aulas de los colegios, fuera incluso de las aulas, a crear conciencia ciudadana, a hablar sobre derechos, a hablar sobre los límites del poder, a abrir espacios para dialogar. Eso va a ser importante en los tiempos que vienen. Y defender con los dientes esos espacios de formación, de reflexión, de diálogo. Para los gobiernos autoritarios, el reto es construir no pobladores, sino ciudadanos precisamente. Pero además, personas que conozcan sus derechos. Y yo creo que eso es una de las deudas de los acuerdos de paz. O sea, en la medida que los ciudadanos conocen sus derechos, son capaces también de defenderlos. Pero nuestra población es ampliamente desconocedora de sus derechos. Y por supuesto, esto implica que se vulneran sus derechos y no saben ni que los tienen. Hemos visto las encuestas de la UNCA, por ejemplo, donde cuando se le preguntan a la ciudadanía, ¿sabe qué derechos están suspendidos? No sabe. Y no es responsabilidad de la ciudadanía, es también responsabilidad de la academia, es responsabilidad del Estado en general. Entonces creo que esa construcción tenemos que abandonar, ser pobladores para convertirnos en ciudadanos y en esa construcción de ciudadanía de manera permanente, que además también nos corresponde como miembros de una familia, como padres. ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos como tíos, como hermanos? ¿Cuánto conversamos, cuánto dialogamos, cuánto fomentamos el respeto al disenso en nuestra comunidad, en nuestros espacios, en nuestras iglesias, donde estemos? Porque no podemos decir, es que eso es solo de las aulas. También somos nosotros como actores dentro de una sociedad. Yo creo que ustedes planteaban, por ejemplo, el tema de el diálogo, el tema de espacios como estos para poder discutir algunas ideas, plantear temáticas, pero yo creo que una mirada a lo que ya ha ocurrido en El Salvador con algunas dictaduras y los años que se tuvo que vivir bajo esos regímenes autoritarios, y tenemos algunos otros espejos, que a algunos no les gusta llamarlo así,
muy cerca acá en Centroamérica, ¿verdad? Lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela. Es que habrá algún momento, pensando como en muy negativo y en esos escenarios que la gente nos pueden estar discutiendo, en los que no sea posible sentarnos a discutir este tipo de ideas. Mire, esto ya es un proceso, esto no es nuevo, ni en El Salvador, ni en otros países. Es decir, las familias terminan dividiéndose. Ocurrió durante la guerra, en el caso salvadoreño, ocurre en otros países tan cercanos como el caso de Nicaragua. Por eso insisto, es decir, nosotros tenemos que ubicarnos no solo en nuestro rol frente al poder, sino también en nuestro rol dentro de esa colectividad tan cercana como la familia. Es decir, nosotros no podemos construir valores hacia afuera si también nosotros no los construimos hacia adentro de los espacios más cercanos, de nuestros ámbitos laborales, por ejemplo. Entonces, definitivamente lo que ha ocurrido en otras latitudes, lo hemos visto ya ahora, por ejemplo, Nicaragua está en un proceso muy complejo, pero ¿qué pasó? Y vuelvo otra vez al tema electoral porque al final es el mecanismo ordenado para el cambio de gobernante. Bueno, metieron preso a los contendientes, es decir, se anuló la competencia. ¿Qué está pasando en Venezuela? No dejan competir a la, digamos, principal opositora y figura opositora que aglutina al resto de oposición y que podría tener una victoria electoral. Eso también definitivamente creo que es algo que va a pasar en nuestro país. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo es repasando lo que ya ocurre en otros lugares. Pero el tema es, sí, la sociedad, por supuesto, lleva a un nivel de agotamiento, pero ¿qué pasa cuando llega el momento? Si no hay, por ejemplo, una alternativa construida, si no hay también una construcción de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a enfrentar ese nuevo reto, ese nuevo desafío de un país. ¿Qué pasa si nosotros no somos conscientes y no hemos actuado de manera coherente en nuestros propios espacios? Por eso, insisto, la construcción de ciudadanía es el reto esencial. Los pobladores, digamos, solo se manejan como peones. Hace esto, no hace lo otro, esto lo tienes permitido, etcétera, esto no. Pero el reto está en la construcción ciudadana, pero que tiene que empezar por nosotros, es decir, en nuestros espacios más cercanos. Para cerrar, licenciado Marinero, y usted lo decía, desde los espacios en los que cada uno nos encontramos, cómo defender, ¿verdad? La Constitución, cómo defender todo lo que se ha recorrido de manera legal, justamente para tener un país en el que no se nos venga a imponer y respetando normativas. Desde nuestros espacios, una frase de cierre. Yo creo que es importante reconocer que la solución a lo que nos está pasando no va a venir de fuera, no va a haber una solución mágica, instantánea, y que la solución pasa por una palabra que nos incomoda usualmente, que es responsabilidad. Tenemos que hacernos responsables cada uno del papel que nos toca. Y en la medida en que cada ciudadano se haga responsable de la defensa de ese espacio, de la defensa del derecho al agua, de la defensa del derecho al medio ambiente, de la defensa del derecho a hablar, a discutir, a dialogar, en esa medida creo que van a poder comenzar a cambiar las cosas. Bueno, queremos agradecerles tanto a Ruth López como al licenciado José Marinero por haber estado compartiendo con todos nosotros en este espacio, una de las salas de la Biblioteca Padre Florentino Idoate, esta temática, reformas a la Constitución, habiendo centrado nuestra mirada en reformas al artículo 248. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a que sigan pendiente de estos espacios que son precisamente para que discutamos y aclaremos algunas ideas que son importantes para construir democracia.